Uno de los bancos más emblemáticos del mundo de las startups, del mundo del emprendimiento, quebró. Y hemos recibido muchas consultas en nuestra comunidad de emprendedores, así que hoy, en esta edición especial de Implacables TV, Implacables Podcast, vamos a hablar de qué le pasó al banco de las startups y qué consecuencias podría tener para los emprendimientos de Latinoamérica. Bienvenidos a una edición más de Implacables TV, Implacables Podcast. Ya sabes, si eres nuevo en este canal, suscríbete, dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando estamos subiendo nuevo contenido, que lo estamos haciendo todas las semanas, y déjanos un gran like y un comentario para saber que estamos ahí atentos a escucharte y a poder crear el mejor contenido para ti. Empecemos. Empecemos con una pequeña introducción respecto a qué pasó. Silicon Valley Bank es un banco enfocado en el mundo de las startups, por eso su nombre, Silicon Valley, que es donde nacen y crecen las principales empresas orientadas principalmente a tecnología del mundo de las startups. Y también Silicon Valley Bank prestaba sus servicios a el otro lado de los emprendimientos, que es el sector de las inversiones. Muchos venture capital tienen su dinero ahí. El 10 de marzo el banco quebró porque un par de días antes empezó una corrida de fondos importantísima, es decir, mucha gente llegó a retirar sus fondos e hizo que el banco no tenga cómo regresar esos dineros y finalmente caiga, finalmente quiebre. Lo tomó el gobierno americano o digamos que los organismos reguladores del sistema financiero, y de una u otra manera ha garantizado devolverle el dinero a todos sus depositantes. Pero sin duda que este es un caso que hay que analizarlo, hay que entenderlo, y para eso empezaremos hablando de cómo funciona un banco. Creo que esto es importantísimo para quien no domina el tema financiero entenderlo. Un banco es una empresa como cualquier otra, que compra y vende, y entre esa compra y venta tiene que ganar dinero, tiene que ser rentable. Suena medio raro escuchar esto, pero para mí es la forma más fácil siempre de explicarlo. Así como una empresa que vende pantalones, compra y vende pantalones, los intenta comprar baratos o producir baratos y venderlos más caros para tener un margen de rentabilidad. El banco es exactamente igual, pero en lugar de comprar pantalones, el banco compra dinero. ¿A quién se lo compra? A los depositantes. Tú y yo abrimos una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, invertimos un depósito a plazo, el banco está comprándonos ese dinero y pagándonos. ¿Y qué nos paga? Una tasa de interés pasiva, que siempre obviamente va a ser menor a la tasa de interés activa, que es la que él gana cuando da créditos. Entonces, ese dinero que nosotros le entregamos al banco en función de depósitos es tomado por el banco, y el banco no lo puede tener en caja, no lo puede tener sin utilizar. El banco toma ese dinero y lo vende. ¿Cómo lo vende? Se lo vende a quienes necesitan el dinero, es decir, quienes necesitan un crédito. Obviamente hay un margen entre la tasa de interés que nos paga a nosotros como depositantes, para un ejemplo, digamos que sea el 5%, y a un crédito bancario, a una persona que presta el dinero, le cobra un 12-15%, solamente para poner un ejemplo. Ese gap, esa diferencia entre el 5 y el 15 es lo que se gana el banco, como cualquier empresa. Así como cuando tú vendes pantalones y los produces o compras en $5 y los quieres vender en $15 y buscas una rentabilidad para pagar los gastos del negocio y para que tú como emprendedor tengas un dividendo, tengas un retorno, así mismo el banco compra y vende dinero. Entonces, mucha gente dice, quiero retirar mis fondos del banco, pero la plata no está ahí. Es que la plata no va a estar ahí nunca. Así como cuando tú compras pantalones y recibes un dinero, por ejemplo, un socio te invierte $10,000 para hacer crecer el negocio de los pantalones, el inversionista o tu socio va un mes después y dice, ¿dónde están los $10,000? No los veo en la caja. Es que no van a estar en la caja, van a estar invertidos en comprar pantalones para luego venderlos. Igual pasa en un banco. El dinero que tú le entregas tiene que ser invertido, porque si no, no hay retorno para el banco y no hay incentivo. Entonces el dinero va a estar colocado en préstamos bancarios o colocado en inversiones. Obviamente los bancos tienen un margen de liquidez que lo tienen en sus bancos para el día a día, para los depósitos y retiros de los clientes, que obviamente es un porcentaje mucho menor del 100% que reciben de depósitos. Entonces, un banco, insisto, compra y vende dinero, compra barato y vende dinero caro. Compra barato, me refiero a paga una tasa de interés pasiva
baja y una tasa de interés activa alta a los préstamos y de ahí gana su rentabilidad. Así funciona un banco. Ahora, ¿cuándo puede quebrar un banco? De la misma manera que puede quebrar una empresa. Ejemplo, que una empresa compra y vende pantalones. Si no tiene ventas suficientes para vender sus pantalones y sus gastos no los puede asumir, no los puede pagar porque no tiene ventas y termina quebrando, eso es una quiebra por solvencia, por insolvencia, ¿no? El banco o la empresa, en este caso que vende pantalones, no es solvente para pagar sus gastos y termina endeudada y quebrada. En un banco te diría que la razón principal, efectivamente, para que quiebre es la solvencia. ¿Qué quiere decir? Que sus ventas no son las correctas. ¿Cuáles son sus ventas? Sus préstamos bancarios, sus créditos. Entonces, ¿qué pasa si el banco recibe, voy a inventar una cifra, $1 millón de depositantes y coloca $700,000 en crédito, pero los coloca mal, la gente no les paga, la gente se retrasa? Es un banco que está entrando en insolvencia y cuando empiece a perder dinero de esos créditos mal entregados, va a suceder un momento determinado que no va a poder devolverle dinero a sus depositantes. Entonces, la primera causa de quiebra de un banco es la insolvencia y creo que quedó súper clara. Un banco hace su trabajo, tiene que colocar bien los créditos, con un riesgo medido, controlado y que permita retornar el dinero para devolverle a los depositantes y seguir generando este círculo virtuoso de captación de dinero y colocación de créditos. Pero en el caso de los bancos hay un segundo factor que es importante tener en cuenta, que es la liquidez. Un banco puede quebrar por insolvencia o por extrema iliquidez. Te decía hace un momento que un banco no tiene todo el dinero de los depositantes en caja, en bóvedas, no los tiene que tener colocados. Y tiene un pequeño margen para el día a día. ¿Qué pasa si ese margen no es suficiente para devolver los depósitos cuando la gente los solicita? Y hablo específicamente cuando hay una corrida bancaria. Es decir, cuando mucha gente va a querer retirar sus depósitos porque tienen miedo, porque pierden la confianza en el banco y el banco no va a tener el dinero para entregarlo. En ese momento, que es una de las situaciones que le pasó al Silicon Valley Bank, el banco puede quebrar porque no puede asumir ese dinero que tiene que devolverle a sus clientes que fueron a retirar de forma masiva. Entonces, dos ocasiones en las cuales un banco puede quebrar: por insolvencia y por una crisis extrema de iliquidez. Entonces, dada esta introducción, ¿por qué quebró el Silicon Valley Bank? Recordemos que es un banco orientado a startups y emprendimientos y creció muchísimo en depósitos entre los años 2020 y 2021 de la pandemia, porque el mundo se fue a digital y las startups tecnológicas crecieron muchísimo, facturaron muchísimo, por lo tanto recibieron dinero. ¿Y dónde lo colocaron? En el banco, pero también recibieron muchas inversiones de Venture Capital para crecer y ese dinero terminó en el Silicon Valley Bank. ¿Qué sucede? Creció 2020 y 2021 muchísimo en depósitos y ese dinero tenía que colocarlo, tenía que hacerlo mover. Lo colocó en algunas inversiones, pero el gran error fue haberlo colocado en un tipo de inversión que no era riesgoso, que son depósitos o papeles del Estado americano, letras del Tesoro americano, que son cero riesgo, pero que en el momento que las colocó estaban con una tasa de interés bajísimas. Recuerdo la época que estaban tasas de interés cercanas al 0%. Para hablar de números redondeados, digamos que colocaron esos papeles de depósito al 1%. Eran cero riesgo, pero tenían una tasa de interés determinada. ¿Qué sucedió? En 2022 sabemos que vino la crisis post-pandemia, la guerra de Ucrania y la inflación, y los bancos centrales, especialmente la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, tomó una decisión de empezar a subir las tasas de interés. ¿Por qué un banco central sube las tasas de interés? Para intentar enfriar un poco la economía y controlar la inflación. ¿Cómo la controla? Subiendo la tasa de interés, reduciendo los préstamos, porque ya no es tan conveniente pedir préstamos y por lo tanto, al no recibir préstamos, no se mueve más dinero en la economía y al no haber tanto dinero en la economía, la inflación se empieza a controlar. La Fed empezó a subir gradualmente las tasas de interés, empezando en el 1, 1,5, 2, etc. Fue subiendo las tasas de interés y eso hizo que ciertos papeles o ciertos documentos comprados, como el caso de Silicon Valley Bank, al 1%, si alguien llegara a querer venderlos, iba a perder valor, iba a perder dinero. Porque lógico, el Silicon Valley Bank tenía un papel
que tenía un retorno del 1%. Si alguien era ofrecido por ese papel, es decir, el Silicon Valley Bank quería vender ese papel y alguien quería comprarlo, entonces él va a decir, oye, yo te compro, pero voy al mercado y encuentro estos mismos papeles al 2%, yo tengo que castigarte. Y eso es exactamente lo que le pasó al Silicon Valley Bank. Dado que en el 2022 las ventas de las empresas tecnológicas se redujeron y se secó la posibilidad de financiarse vía venture capital, vía inversiones externas, todas estas startups empezaron para manejar su día a día, su capital de trabajo, empezaron a tomar su caja, tomar su día a día del dinero del banco, obviamente lo que tenían dinero en el banco, y empezó a retirar gradualmente, poquito a poquito. El banco vio que no iba a tener capacidad en un futuro para poder devolver todo el dinero que estaba poco a poco retirándose y no vio mejor forma que vender sus papeles. Tenía que hacerlo. ¿Y qué vendió? Vendió los papeles de las letras del tesoro, que eran a largo plazo y eran una tasa de interés colocada digamos que redondeado al 1%. ¿Qué sucedió? Cuando salió a vender esos papeles, como te decía antes, perdió casi 2.000 millones de dólares, porque quien se los compró no lo iba a comprar a valor flat, a valor nominal, sino que iba a aplicarle un castigo porque ese papel ya valía menos, porque nuevos papeles en el mercado ya valían el doble, 2% y arriba de eso, ¿no? ¿Qué sucede? El banco pierde 2.000 millones de dólares y como es un banco público, sale a decir al mercado que iba a buscar nuevo financiamiento para poder compensar esa pérdida que había tenido. Y eso generó un pánico bancario, pánico en los depositantes, especialmente estas empresas tecnológicas, que hicieron que haya una corrida de fondos muy fuerte y en 48 horas se retiraron 42.000 millones de dólares y el 10 de marzo el banco quebró. Y hablando de esto, hay un tuit que me costó mucho leerlo, que fue escrito por Alexander Torrenegra, un emprendedor colombiano que tenía dinero en el Silicon Valley Bank, dinero de sus empresas y sus ahorros personales, y él cuenta en un hilo, un tweet, cómo fue su proceso de entender, de escuchar esto, ir al banco, ya no se va al banco, ahora se hace en el mundo digital, pero cómo va escribiendo minuto a minuto sus penurias a la hora de intentar retirar esos fondos. Bueno, el reflejo de Alex Torrenegra es exactamente lo que le pasó a miles de inversores que fueron a retirar sus fondos de manera digital e hizo una corrida que el banco no pudo soportar. ¿Qué errores cometió el banco? Y creo que nos queda como aprendizaje. El primero, quizás la altísima concentración en un sector de la economía, la baja diversificación. Estaba concentrado en el mundo de las startups. Es decir, tenía mucha concentración en empresas tecnológicas que cuando le va muy bien, al banco le va bien, pero cuando le va muy mal, el banco va a sufrir. Entonces, siempre es importante la diversificación. Silicon Valley Bank, bueno, desde su nombre se notaba que estaba enfocada en estas empresas, pero hoy entendemos que su baja diversificación le generó un golpe fuerte que terminó quebrándola. Y segundo, hablando de su cartera de inversión, tuvo una muy baja diversificación, 57% de sus inversiones estaban en estos papeles del Estado, a una tasa muy baja, y cuando salió a vender, obviamente no podía vender otra cosa que eso, que era lo que más pesaba, y finalmente ya les expliqué lo que pasó. Perdió 2.000 millones de dólares y fue el inicio de este fracaso financiero. Entonces, dos conclusiones. Una, baja diversificación de su objetivo de negocio y segunda, mala diversificación de su cartera. Y respondiendo a una de las preguntas finales que nos han hecho es ¿cuáles son las consecuencias para Latinoamérica o el sector del emprendimiento en Latinoamérica? Lo primero que te quiero decir es que esta historia se sigue contando. Hoy hemos pasado unos pocos días desde el 10 de marzo, cuando fue la quiebra del Silicon Valley Bank, y unos pocos días después, la respuesta del gobierno para calmar el pánico financiero fue vamos a garantizar el 100% de los depósitos. Recuerda que existe un seguro de depósitos que les paga a los depositantes hasta un máximo de $250.000. El banco dijo voy a garantizar a todos los depositantes, no a los accionistas e inversores del banco. Cosa que, solo quiero referirme un pedacito, en el año 2008 sucedió. ¿Qué pasó en el 2008? Hubo una grave crisis financiera mundial que inició así. Inició con la quiebra de un par de bancos. Eran bancos muy grandes, pero en ese momento el rescate llegó a todos. Llegó a
depositantes, pero llegó a los accionistas y eso fue muy mal visto. Hoy la situación es diferente, las reglas han cambiado. A partir del 2008 se pusieron reglas más estrictas que luego fueron ciertamente cambiadas, es decir, son reglas muy estrictas para bancos muy grandes hoy, pero de una u otra manera lo que parecería ser el rescate para los depositantes que tuvo el gobierno de Estados Unidos con el presidente Biden a la cabeza generó efecto positivo y parecería ser que esto se está calmando. Pero insisto, esto es una historia en desarrollo y vamos a ver qué pasa en el futuro. Si esto se agrava, es decir, se genera un efecto sistémico en la crisis financiera, obviamente afectarle a todo el mundo. Por ahí dicen que cuando Estados Unidos se resfría, al resto del mundo le da pulmonía. Claro, Estados Unidos es uno de los principales generadores o aceleradores de la economía mundial. Entonces, si la economía de Estados Unidos se desacelera o sufre un colapso financiero, nos va a afectar a todos. Pero lo más probable es que eso no pase, porque, insisto, la acción rápida de la Fed, del gobierno americano, ha calmado las aguas. Por lo tanto, el impacto para el emprendimiento norteamericano no sería tan fuerte porque la relación de este banco y el sistema financiero con Latinoamérica y en el mundo del emprendimiento no es tan elevada, no es tan impactante. Obviamente hay ciertas startups en Latinoamérica que tienen dinero invertido, obviamente en el banco, en el sistema financiero americano y específicamente en el Silicon Valley Bank, pero digamos que son temas mucho más puntuales que serán solucionados, como digo, a partir de la garantía de los depósitos que se ha logrado. Obviamente va a haber unas semanas en las cuales, hasta que reciban su dinero, va a haber algunas empresas que van a tener ciertas crisis de capital de trabajo. Se habla, por ejemplo, que Spotify tenía $500 millones ahí. $500 millones que a nadie le sobra, ¿no? Y probablemente es para pagar su rol de pagos, los costos que tienen en el día a día. Y no sabemos qué va a hacer Spotify, así algunas otras empresas, pero va a haber un par de problemillas o crisis ahí pequeñas que espero yo que sean solucionadas rápidamente con las herramientas financieras que se disponen. Así terminamos un episodio más de Implacables TV, Implacables Podcast, hoy analizando un tema financiero. Un tema de la crisis bancaria del Silicon Valley Bank y cómo esto podría impactar al mundo del emprendimiento, al mundo de las startups. Si llegaste hasta aquí y te gustó, dale like a este video. Si eres nuevo, suscríbete a este canal, dale click a la campanita para que te notifiquen cuando estamos creando nuevos videos que van a ser todas las semanas y espero que sigamos juntos creciendo esta comunidad de emprendedores implacables. Nos vemos la próxima semana.